¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Bendiciones para ti, que Dios nuestro Señor te bendiga grandemente, te guarde. Y bueno, pues estamos transmitiendo ya una vez más un programa que estamos ciertos y seguros es y va a ser de gran bendición. El día de hoy toca compartir a mi esposa Clau en un programa de bienaventurado a bienaventurado con un tema realmente que es muy importante. El día de hoy va a compartir, decide creer. Nosotros le hemos agregado, decide creer realmente a Dios en tu proceso de conversión y restauración matrimonial. ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente hemos decidido creer en Dios? Esa es una buena pregunta, ¿va? Porque decimos sí, ¿va? Y sí creo, pero bueno, hay que entender realmente qué es creer en Dios. En este ministerio que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias, hablamos precisamente de la restauración matrimonial. ¿Cómo sí se puede restaurar el matrimonio? ¿Cómo no estamos de acuerdo? Y no es porque sea una idea personal, sino no estamos de acuerdo en divorcio, separación, en rompimiento del vínculo matrimonial. Simple y sencillamente porque Dios no le agrada, porque Dios no está de acuerdo y porque la palabra de Dios va en contra de la desunión y el rompimiento. Más aún, la iglesia, cuando somos católicos, ¿verdad? Que rompas con un vínculo sacramental. Compartíamos mi esposa Clau y yo, incluso lo puse en mi WhatsApp y en el WhatsApp del ministerio y en mi estado, que no es posible, ¿verdad? Que si por alguna razón alguien esté ajeno, que no pueda comulgar, pues piense que Dios le va a avalar la razón del por cual no puede comulgar. Si yo no puedo comulgar por un pecado grave que cometí o que estoy cometiendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo pensar que Dios va a avalar lo que yo estoy haciendo si realmente es tan grave que no puedo comulgar? ¿Me explico? Pero bueno, de eso te voy a hablar el día de mañana que me toca compartir. El día de hoy le toca compartir a mi esposa Clau. José, espera que me sane mañana. José, espera mi mensaje mañana. Claro que sí. Claro que sí. Mañana lo esperamos. Claro que sí, yo Laudiano. Que Dios te bendiga grandemente. Un saludo para yo Laudiano. Bueno, vamos a orar porque ya viene nuestra señora directora y hoy le toca. Y a mí me toca escuchar ya el programa, como muchos de ustedes, ahí medio sentado o acostado, ¿verdad? En paz y tranquilidad. Así que bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche de martes 22 de marzo, 22 de marzo del año 2022, 22 de marzo del año 2022. Padre, te alabamos, te adoramos, honramos y glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, porque permites, Padre Dios, que estemos reunidos una vez más para hacer un programa, Señor. Padre, por más de 10 años hemos hecho estos programas. Estamos a punto, Señor, si es tu disposición, de lograr hacer 2000 programas, mi Señor, y no lo decimos por soberbia, ni por creernos mucho, ni nada, sino porque, Padre, yo doy gracias porque en este canal de YouTube, Señor, a quien saludo por acá, Padre Dios, vamos a poder llevar 2000 mensajes, Padre, dedicados a la conversión y restauración matrimonial. Yo te doy gracias infinitas, Señor, por estas 2000 sentadas que hemos hecho aquí con mucho amor, con mucho cariño, Señor, para llevar el mensaje a mis hermanos y hermanas.
de que confíen y crean en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en que tú restauras matrimonios y familias. Ha habido grandes frutos de la fe de mis hermanos y hermanas, Señor, porque hemos visto, por supuesto, restauraciones matrimoniales y familiares. Hemos visto, Señor, nuestros ojos han sido superados en nuestra misma credibilidad humana, Señor, de ver cuántas cosas has hecho tú, Señor, que sobrepasan todo entendimiento, y aún así, Señor, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía, donde aún nuestro Señor Jesucristo rompía las leyes humanas o rompía las leyes incluso que había para hacer milagros y bendiciones, lo vemos en este ministerio, donde para Dios no hay una regla o una ley humana o incluso espiritual que Dios no pueda sobrepasar y sobrehacer para que haya grandes milagros. Yo por eso, Padre Dios, te doy infinitas gracias, Señor, por esta gran bendición. Te pido, Padre bendito, que en esta noche tu Santo Espíritu esté presente, Señor, en mi amada esposa Clau, Señor, y que ella a través de su voz, a través de su boca, Señor, pueda ungir, Señor, a cada uno de los que pueda ser ungida, Señor, por tu Santo Espíritu, y pueda dar a cada uno de nosotros el mensaje que necesitamos, Señor. Padre Dios, háblanos en voz de mi esposa Clau en este tema que es tan importante, en tomar la decisión, Señor, de creerte, Padre. Para los que los vamos a escuchar, te pido que tu Santo Espíritu esté presente en nosotros a través de los dones de sabiduría, visión, inteligencia, conocimiento y consejo, para que a través de estos santos y benditos dones, Señor, seas tú, Padre Dios, quien nos hable y nos diga, Señor, la palabra que necesitamos escuchar. En tus santas y benditas manos, Señor, ponemos a nuestros hermanos y hermanas, Padre, que están pasando por situación de COVID. Estén o no en nuestra lista, Señor. El día de hoy tenemos nada más a nuestra hermana Elsa Maricruz Ramírez, Señor, que está pasando por situación de COVID. Si aquí hubiera algún hermano o hermana, Padre, que esté pasando por esa circunstancia en nuestra lista, te pedimos también que le des la salud, Señor. Nosotros ahora, Padre Dios, que somos también testigos de que tú sanas de COVID, pedimos también sanidad para nuestros hermanos y hermanas, Padre, que estén atravesando por esta situación, Señor. Para quienes ya no estamos enfermos y no lo vamos a estar más, Señor, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie nos pueda enfermar de COVID, Señor. Así lo creo, Señor. Así creemos y confiamos, Señor, que así va a ser. Padre Dios, por último te quiero dar las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que hacen favor de hacer llegar su ofrenda a este ministerio, Padre. Por lo cual te pido, Padre Dios, que bendigas grandemente, Señor, la mano de mi hermano y de mi hermana, y que todos estos ingresos, Señor, sean llevados a bendición, nunca más para perdición. No permitas, Padre Dios, que esta esposa, este esposo pródigo y pródiga, siga utilizando dinero, Señor, para perdición. Siga utilizando dinero para que le dé un poderío, Señor, mental, un poderío, Señor, de acciones, para romper y deshacer, Señor, matrimonios y familias, y para llevar a vida de pecado. No lo permitas, Padre Dios. No permitas bajo ninguna circunstancia, Señor, que se utilice el dinero, Señor, para perdición. Te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Sabemos, Padre Dios, que en tu amor y en tu misericordia tú haces grandes cosas, mi Señor, grandes bendiciones en la mano de mis hermanos y hermanas que ofrendan. Que sus ingresos, Señor, sean purificados, santificados y dignificados, Señor. Por favor, Padre, te lo pido. Señor, estamos listos para que en esta hora y en este momento seas tú quien nos hable. Y como siempre nosotros, siervos fieles tuyos, estamos listos para escuchar tu mensaje. Mi hermano y mi hermana, yo te invito para que si tú has orado conmigo, escribas o digas amén, amén y amén. Bueno, pues aquí está mi esposa Clau, ya lista para compartir, ¿verdad? Y en lo que viene, pues no te pierdas el día de mañana un programa compartiendo con el profe y el señor director, que te aseguro que daremos un super un tema muy importante, muy interesante, ¿verdad? Nuestra directora los escucha luego para dar sus temas aquí. Claro. Bueno, adiós. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas noches, Dios los guarde y los bendiga. Qué gusto y qué placer tenerles aquí, sabiendo que están listísimos para escuchar el tema que hoy, pues que el Señor quiere compartirnos.
que quiere transmitirnos. Muchas gracias por todas sus... Muchas gracias de verdad por todas las personas que nos han escrito, que han estado orando por nosotros. Gracias por los buenos deseos. De verdad, muchísimas gracias. El Señor ha sido bueno saliendo del COVID, pues ya mucho mejor. Lo único es, bueno, pues que todavía me siento un poco constipada, pero realmente, pues nada de gravedad ni ningún momento de sobresalto, sino al contrario, Dios fue con, la verdad, bastante misericordia que nos vio, porque, pues, según tengo entendido, tuvimos el COVID original. La verdad que no sé, yo sé que todo es COVID, pero bueno, tuvimos ese COVID y pues la pasamos tranquilamente y con algunos malestares, pero nada que nos pues que nos hiciera asustarnos o correr al hospital. Bienvenidos a todos, a Florecita, a Ivette Flor López, a Ivette Chavarris, a Zule Joya, a Rosalvita Hernández, a don Rubén Martínez, a Mónica Gómez, a Katy Mendoza, a Telma Díaz, buenas noches, a Yola Urdiano que está por acá, muchas gracias por sus palabras, don Edgar Franco, gracias desde Ecuador, saludos a mis hermanos ecuatorianos, un abrazote grandote, gracias, sí, del batallón 66, Telma Díaz, allá con el nuevo líder Cristian, saludos por allá, a Silvia Garduño, a mi querida Erika de la Rosa, una de nuestras líderes, aquí está también Avi Belibes, amén, 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 Avi, ¿eres Avi de Arizona? Mari Vázquez, por acá también, Lucy Hernández, Indira Centeno, Elcita Ramírez, mi querida Tete Santiago, que está por acá ya listísima para apoyarnos en el tema. Leti Martínez, buenas y bendecidas noches también para ti, Leti. Margarita Pérez, por acá Elvis Alcalá, otra de nuestras líderes, Batallón 85, dice aquí presente. Gracias, Elvis, por estar con nosotros. Ale Maldonado también está por aquí. Sandy Vázquez, saludos y buenas noches. Jimena Carrillo, Reina Bernal, Rosita Moreno, Lupeca Guasa, dice amén. Leonardo Fabio, buenas noches, don Leonardo. Lisbeth García, Mercy Medina, por acá está Magnolia Ortiz, Atenea Langarica, buenas noches, mi querida hermanita. Dice, buenas noches, Batallón 84 presente, Betty. Buenas noches, Betty. Almita Uribe, por acá también está. Yajaira Esther, buenas noches, Batallón presente desde Barranquilla. Un saludo a mis hermanos colombianos, que su comunidad es muy nutrida. Ojalá de verdad que pues se pongan las pilas y trabajen para que podamos ir un día a visitarlos, a regresar, porque un día ya fuimos. Y bueno, la verdad es que es gente hermosa y muy trabajadora. Ojalá de verdad se pusieran a chambear. Mónica, dice Mónica, saludos, buenas noches. María Núñez, bendecida noche, Batallón 49. Miri, Estado Serrano, buenas noches, Batallón 17, de los batallones más antiguos. Saludos, Miri, gracias por estar aquí. Sarita Esther también está por aquí. Sonia Jacome, muchas gracias, doña Sonia, por andar por aquí. María Villalpando, Dorita Isabel, Rosy, Batallón 47, dice por acá presente. Rosy Mendoza, ese mensaje se me hace que es malintencionado. Luis Madrigal, Sandy Solórzano, Cita Hernández, buenas noches, doncita, qué gusto. Noemí Ponce, Sandy Montufar, Rose Moreno, Rosendo Moreno, saludos, Batallón 57, don Rosendo, muchas gracias.
¿no? 38, dice Lu 38 y 85. Ay, qué feo te pones. Lulú, creí que era un mensaje feo. Buenas noches, Caro Quintero, también por acá de Colombia, ya saludábamos a nuestros hermanos colombianos. Merlin Lorena, buenas noches, Merlin. Estelita Cifuentes, bendición, Batallón 40, dice Erika de León. Buenas noches, Eri. Ceci Gaeli Rodríguez, Batallón 51, Vivi Ramírez, también el Batallón 90, bendecido Batallón 40, dice Odi. Y Merlina Ortega, buenas noches, Batallón 92, el último batallón abierto. Y Rosita Durán, buenas noches, Batallón 15 y 16. Rosita, qué gusto tenerte por aquí. Ruth Quintero, Batallón 1 y 2. ¡Wow! También por acá, gracias por estar por aquí, Ruth. Ilse Aguilar, bendecida noche, Batallón 46. Dulce Espera y Regional Guadalajara. Ilse, tú siempre, de verdad, también presente. Un abrazo, hermanita. Dianita Elizabeth, Lupita desde Durango. Sal Ochoa, buenas noches, Batallón 92, Lore Román y don José Luis Martínez desde Argentina con el Batallón 54, 80 y 78. Manuel Hernández, Batallón 40, y vámonos a empezar. Gracias por estar con nosotros, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes y es un enorme placer compartir lo que hoy el Señor pues pone en mi corazón. Y bueno, el tema se llama Decide Creer y va con muchísimo cariño para todos. Y generalmente siempre empiezo con una lectura porque todos los temas son tomados de la palabra del Señor. Pero hoy empiezo de una manera diferente, porque recordando pues mis inicios en una batalla, cuando me di cuenta de que esto, pues la situación que se me estaba presentando estaba muy, muy tremenda, porque al principio, ya saben, uno pues se imagina que la situación está fuerte, pero no tanto, o sea, piensa uno que, a lo mejor se fue de casa, pero pues va a tardar 1 o 2 días, una semana en regresar, ¿no? Pero cuando ves que la situación se torna muy compleja, pues empieza uno a sentir el temor de que esta circunstancia no se arregle tan fácil como lo veo, ¿no? O yo estaba ya había visto infidelidades en mi familia, por ejemplo, en amistades, y cuando el esposo o la esposa se veían pues veían descubierto esa infidelidad, pues se humillaban y pedían perdón y prometían que iban a cambiar y que iban a dejar a la otra persona. Y a mí me pasó diferente, ¿no? Porque pues cuando la situación se destapa, lejos de ver arrepentimiento, pues vi una decisión tremenda, ¿no? Me voy de la casa, quiero ser feliz, quiero pues encontrar mi camino y buscar mi felicidad por otro lado. Ya aquí ya no me siento bien, ya no te quiero, bla, lo que siempre nos han dicho. Y entonces me doy cuenta que la situación pues está muy fuerte, ¿no? Muy difícil y no está como pensé que o no se transformó en algo que pensé se podía transformar. Y entendí que las pruebas y las adversidades y los obstáculos pues son parte del camino de la fe. Esto, bueno, pues cuando empiezo a caminar con el Señor, ¿no? Y cuando empiezo a darme cuenta que el Señor pues ha permitido todo esto para que yo fuera a su encuentro. Y lo mismo a don Ignacio, lo mismo a Lucy, a Lucy Martínez,
lo mismo a Emi, a Merlina, lo mismo a Tete Santiago, lo mismo a Ruth Quintero, lo mismo a Dianita Elizabeth, lo mismo para Karina, para Águeda Campos, para Sal Ochoa, para Lore Román. Dios nos ha permitido todo esto para bien nuestro, aunque ahorita nos cueste trabajo entenderlo, creerlo, asimilarlo. Es más, hasta que nos cueste trabajo aceptar que tenemos un Dios que con este tipo de situaciones corrija nuestra vida, ¿no? Porque yo sí llegué, por ejemplo, a decirle, ¿no? ¿Por qué, Señor? Yo hubiera podido entender de otra manera, pero pasado el tiempo me di cuenta que no es cierto, no hubiéramos podido entender de otra manera. El Señor nos habló de muchas maneras desde antes que estuviéramos en esta situación, pero no lo escuchamos, no lo oímos, no quisimos abrir nuestro corazón. Entonces se valió de métodos mucho más fuertes para convertir nuestra vida. Y esa es también una verdad. Y es tan una verdad que te está pasando a ti. ¿Sí? Dios te buscó de esta manera y a través de este proceso que estamos viviendo, pues estamos cambiando nuestra vida. Y yo sé, querida Lau Salazar, que quizá, como a mí me dijeron, que un día iba a dar gracias, nos cuesta hoy trabajo creerlo, pero así va a ser, porque el Señor va a transformar toda esta vivencia en un testimonio hermoso. Entonces, pues obviamente, ahora entendemos que los obstáculos y las adversidades son parte del camino de la fe. Ajá. Y pues Dios nos da en su palabra misma indicios o nos enseña cómo tener fe ante los problemas de la vida, ante lo que se nos está presentando. Tenemos que tener muy claro que la fe se fortalece a través de la palabra de Dios. Sí puedo escuchar pláticas, prédicas, pero todas me sirven para alimentar la fe, pero todas provienen de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita, pues en un momento más, yo estaré leyendo con ustedes ciertas palabras que nos van a ayudar a esclarecer el tema. Entonces, la fe se fortalece a través de la palabra de Dios que escuchamos o que leemos de la Biblia, ¿sí? Y como resultado, cuando la fe se fortalece, pues hay obviamente una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, tenemos muy claro que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros podemos recordar que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos está diciendo, tienen que escuchar la palabra del Señor. Y así como el cuerpo se nutre de un alimento, del alimento natural, pues obviamente nuestra fe se nutre con la palabra del Señor. Entonces, por eso, entre los puntos básicos que nosotros tenemos que tener en la lucha es la lectura de la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los puntos básicos? La misa, las más veces que se pueda a la semana, obviamente con la comunión, la Eucaristía, la oración personal con Cristo, ¿sí? Nuestra plática con Cristo. La otra es el rosario mariano, el rosario de liberación, las visitas al Santísimo con la mayor frecuencia que se pueda y, por supuesto, la lectura de la palabra, ¿sí? Entonces, porque nuestra fe
va a nutrirse de la lectura de la palabra, ¿sí? Y si bien algunas situaciones difíciles que pasamos son breves y entonces pues tienen una solución rápida, otras pues llevan mucho más tiempo, como es el caso de la mayoría de las personas que luchamos por nuestro matrimonio, son procesos largos. ¿Y por qué serán procesos largos? Bueno, pues porque Dios tiene que trabajar primero en mi persona y luego en la persona de mi esposo, de mi esposa, igual que con lo de mis hijos y demás. Entonces son procesos largos. Y algunas situaciones son quizá difíciles, pero no tan dolorosas, y otras nos causan un dolor inmenso, como es el caso de una fractura matrimonial, ¿sí? Sin embargo, no podemos olvidar y tenemos que tener muy, muy presente que solo la situación que tú estés pasando, la que sea, la breve, que no es tan dolorosa, la que es muy dolorosa pero es corta, la que es lleva un proceso muy largo y además un dolor muy fuerte. O sea, cualquier circunstancia que tú estés pasando, cualquiera que sea, no debes de perder de vista que solamente en el Señor Jesucristo está la verdadera fuerza, la real ayuda, ¿sí? Y que Él es el único que tiene el poder para transformar todas esas dificultades en milagros certeros, en milagros hermosos, en testimonios preciosos de vida que le dan la vuelta al mundo. Solo Él. Y como nos enseñan los evangelios, ¿verdad? Pues por muy grande, por muy fuerte, por muy recia que sea la tormenta, por muy fuertes que sean los vientos y por muy contrarios que sean a nuestra persona esos vientos, el Señor Jesucristo puede transformar toda esa situación compleja y generar tiempos de enorme bendición y tiempos de victoria. Solo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Pues decidirnos a confiar en Dios, decidirnos a confiar por muy oscuro que se vea el panorama, por muy negro o por algo, más bien, por algo que ni siquiera se ve, que no se vislumbra, ¿sí? Confiar en Dios por encima incluso de lo que ven mis ojos. Porque mis ojos pueden estar viendo un panorama terrible. Pero mi confianza debe de estar puesta en Dios. Permítame. Perdón, hermanos, es que se me seca terrible la garganta. Ok, ahora, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Lucas, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10, los cuales, parándose de lejos, alzaron su voz, diciendo lo que ya todos sabemos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esto está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en los versos del 11 al 13, y esta es palabra de Dios, y nosotros le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ok, entonces nosotros ya tenemos esta crisis. Estamos pasando por esta terrible crisis familiar. Y lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, una crisis se puede vivir de dos maneras.
tirándome al dolor, al alcohol, a una droga, a tomar malos caminos, a rodearme de personas negativas y sentir que mi vida está perdida, o tomar todo por los cuernos, tomarnos de la mano de Dios y decir, Señor, contigo de la mano todo esto va a pasar y aquí vamos, y podemos tomar esta decisión. La decisión es de cada quien, ¿sí? Tomas el camino fácil, es, pues hasta me consigo a alguien, ¿no? Porque el enemigo en tiempo de batalla te puede presentar todas las oportunidades. O decir, tomó el camino de los valientes, el camino de la lucha, el camino de salvar una familia. Porque toda crisis, hermanos, y toda dificultad es en realidad una oportunidad que nos permite ver la fuerza, que nos permite ver la solidez de la fe en Dios que tiene un cristiano. O sea, tú puedes... Hoy yo estaba hablando con una hermanita de España, bueno, estaba leyendo y me decía, ¿saben qué? Yo no voy a aguantar esto, yo no quiero sufrir, yo no quiero esto, no creo que pueda resistirlo, y ves, ¿y dónde está la fe? ¿No? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué hacemos un Dios pequeño? Es que igual y Dios ni quiere, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿ya le preguntaste? ¿Fuiste directo con él? Él te dijo, no luches, agarra la vida loca. Entonces, toda crisis, toda adversidad es una oportunidad que nos permite ver la fuerza y la solidez de cualquier cristiano. Dios está probando tu fuerza y tu solidez. Porque cuando las cosas están bien, hermanos, pues uno puede ser, gracias Dios, alabarlo y servirle y estar, sí, Dios es bueno y yo lo amo. Pero cuando las cosas no están a nuestro, o los vientos no soplan a nuestro favor, ¿seguimos haciendo lo mismo? Cuando nosotros observamos, pues al detalle, la palabra del Señor, la Escritura, podemos ver en muchas de las partes de la Biblia casos en los que los hijos de Dios, pues obviamente experimentaron oposición, experimentaron persecución, experimentaron hasta martirio, ¿no? Experimentaron traición, aunque ellos estuviesen viviendo bajo la voluntad de Dios. No estaban en pecado, pero por causa de agradar a Dios, por causa de darlo a conocer, de llevar el mensaje, fueron rechazados, fueron perseguidos y hasta maltratados, ¿no? Y es en esos tiempos cuando pues suceden cosas que nuestra mente no comprende y que pueden ser situaciones muy dolorosas, pero la verdadera fe sale a relucir. La verdadera fe sale a relucir y además muestra su fuerza. Si es que hoy yo sé que a ti estás pasando por momentos críticos, por momentos difíciles, pero también sé que Dios te revistió de todas las facultades, de todas, absolutamente de todas, para resistir la prueba. Pero además, Él está contigo. Ahora,
hablaba hoy también con otra de mis hermanitas y me decía, Clau, es que yo no estoy entendiendo a mi esposo. Mira, Clau, de repente me busca y de repente se aleja y de repente pareciera como que ya va a llegar y de repente pasan semanas sin que... Le dije, ¿sabes qué, hermana? No quieras entenderlo. No quieras entender a un pródigo, no es imposible, no es, ni ellos mismos saben qué quieren, esa es la verdad. ¿Sí? Ni esos mismos saben lo que quieren. Es decir, podemos decir entonces que la fe no debe procurar tratar de entenderlo todo. No es esa la fe, no es así, sino que la fe tiene que estar segura y tiene que estar convencida en aquel que todo lo puede y que todo lo sabe, que es Dios nuestro Señor, Cristo Jesús. Si yo me hubiera puesto a tener fe por las palabras y las acciones del profe, no estaríamos aquí, ¿no? O sería otra, no sé, a lo mejor Tete Santiago, a lo mejor Ime, o a lo mejor ya restaurada Laurita Salazar, o don Ignacio, o también Brenda, o Margarita, no sé. El caso es que yo decidí cerrar los ojos del mundo, abrir los ojos de la fe y caminar, sin ver nada, sin entenderlo, sino convencida de que Dios me tenía en sus manos y que Él todo lo puede y todo lo sabe. Y que si Él ya tenía mi vida, mi familia, a mi esposo, a mis hijos en sus manos, lo que pasara y como fuera iba a ser bueno. Porque saben, hermanos, la verdadera fe no cuestiona. La verdadera fe confía en la bondad, confía en el poder y confía en el amor de Dios. Hoy tienes que decidirte a creer. Y no importa que el pródigo, la pródiga, se vayan a la playa juntos, y no importa que el pródigo, la pródiga jure que no va a volver, no importa que uno diga, es que se ve feliz, es que me dice ya no te amo, es que no voy a volver, es que está promoviendo el divorcio, es que. La verdadera fe está convencida de aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. Confía en la bondad, en el poder y en el amor de Dios. La verdadera fe en el Hijo de Dios cree y confía en el completo, perfecto y total amor del Señor por sus hijos. Aquel amor que va mucho más allá del entendimiento del ser humano, porque ¿cómo puedes entender un amor que da la vida por alguien que te escupe, que grita que lo crucifiquen? ¿Cómo? Es aquel amor que llevó al Verbo a hacerse carne cuando Él era divino, en una condición divina. Y que ese mismo Verbo lo llevó a morir de la manera más vergonzosa y vil en la cruz del Calvario. Ok. Dice, algunos de mis amigos piensan que pierdo mi tiempo esperando a mi esposo, pero yo creo que Dios hace todo nuevo, Él restaura. Así es, Él restaura y Él hace todo nuevo, por supuesto que sí. Y bueno, es importante, ¿verdad?, destacar
cómo la verdadera fe nos lleva a buscar al Señor Jesús. Yo tengo fe en que Dios va a obrar en mi vida, pero busco al Señor, ¿sí? Dice, fíjate, en la lectura que acabamos de leer, dice, yendo Jesús a Jerusalén, ellos salieron al encuentro, ¿sí? Es decir, estos hombres leprosos se enteraron de que el Señor Jesús pasaba por donde ellos, o sea, cerca de ellos, ¿no? Y lo buscaron. Fueron diligentes. Ellos sabían que era quizás su única posibilidad de salvarse, su única respuesta, su única solución estaba en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, hermanos, la crisis nos ciega y nos impide ver la solución que está a nuestro alcance con el mismo Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que nunca cambia, en aquel que tiene cuidado de su pueblo y de sus hijos, en aquel que nos ama al punto de haber dado la vida por nosotros, en aquel que está más preocupado por tu pródigo que tú mismo, que tú misma. Mi fe está puesta en el Señor. Las escrituras también nos enseñan que la mayoría de las veces las angustias, los problemas y las preocupaciones nos acercan a Dios, porque es cuando nosotros lo buscamos, porque qué triste, pero esa es la verdad, tenemos un Dios aspirina. Por supuesto, en el camino nos enamoramos de Él, nos volvemos a enamorar de Él o nos encontramos con Él. Pero mientras, la verdad es que nosotros buscamos a nuestro Señor al principio por mera conveniencia, para que nos resolviera nuestra situación. Y es difícil entender y a lo mejor no nos agrada esto, pero las adversidades son muchas veces herramientas divinas, herramientas que el Señor ocupa, herramientas divinas que nos acercan al Señor. Sin duda alguna, hermanos, la vida para los leprosos en Israel pues no era fácil. Imagínate, rechazados, apedreados muchas veces, ¿no? Para la mentalidad judía, pues ellos estaban bajo el juicio del Señor. Es decir, estaban tocados por el Señor, heridos por el Señor por un mal comportamiento. Tenían que habitar en las afueras, no podían vivir dentro de la ciudad. Y tenían que estar constantemente proclamando su condición si alguien se acercaba. Aquí está el leproso, soy leproso, ¿no? Y obviamente, pues desde el punto de vista ceremonial, el leproso estaba impedido y no podía entrar a los templos junto con los demás judíos, no podía. O sea, imagínense qué difícil situación, qué difícil circunstancia. Entonces, desde aquella condición, estos leprosos decidieron buscar al Señor Jesucristo y, superando todos los obstáculos que se le pudieron haber presentado, confiaron en el Señor, clamaron, gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús fue propicio con ellos. Fue propicio con el clamor, los sanó, restauró sus corazones y sus vidas en general. Amén. Si es que, pues son estos tipos de milagros que nos recuerdan que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, totalmente, enteramente podemos confiar en nuestro Señor
Jesucristo, que nunca nos va a decepcionar y mucho menos cerrará sus oídos ante el clamor de sus hijos. No va a pasar. Y obviamente, pues, nos damos cuenta que nosotros también tenemos derecho a clamarle al Señor, a decirle: Jesús, ten misericordia. Jesús, Hijo de David, míranos. Míranos cómo estamos. Hay una historia de que cuentan, ahorita les digo, que había pues un valiente capitán cuya espada pues era muy temida por los enemigos, ¿sí? Era el heraldo de la guerra y de la victoria, ¿no? Lo había conseguido muchísimas victorias para su reino, para el rey. Entonces una vez el rey le pidió que le mostrara su espada. Él tomó la espada con cuidado, el rey la revisó porque el guerrero se la dio. Él revisa la espada, la examina con cuidado y se la devuelve. Y le dice: pues no hay nada de especial en tu espada. Y el capitán le dijo al rey: Majestad, gracias porque se dignó a examinar la espada, pero no le envié el brazo que la maneja y el corazón que la dirige. Y es ahí donde está la respuesta. La espada por sí sola no hace nada. Eso es lo que le dice, ¿no? El capitán. La espada por sí sola no hace nada. Pero mire, el brazo que la maneja y el corazón que la dirige. Así es que definitivamente nos damos cuenta que nuestra vida no depende de las cosas materiales. Debe nuestra vida estar sujeta a nuestra fe, a nuestra confianza en el Señor. Los buenos resultados, hermanos, caminan guiados por la fe en las promesas y el poder de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 15, 21 y 22 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está sufriendo, atormentada por un espíritu inmundo. Ok, vemos aquí que el Señor se dirige a la tierra de Tiro y de Sidón, ¿sí? Es decir, era una tierra fenicia, no era una tierra judía. Y la frase que nos dice la lectura, la mujer cananea, nos tiene que recordar que los israelitas pues eran muy, muy selectivos con el pacto, y a los gentiles pues les llamaban perros, ¿no? Perritos. Es decir, los ojos de los israelitas nos hubieran dicho o estaban claro que esta mujer no era digna de la bendición del Señor, era indigna de recibir algo de Dios. Pero miren, el Señor
por fortuna, no piensa como nosotros. Y Él no hace acepción de personas. El silencio de Dios nos tiene que animar a perseverar. A perseverar. Nos dice la escritura que en Mateo 15:23 dice, Jesús no le respondió palabra porque a veces Dios hace silencio. Es decir, la misma palabra del Señor nos habla al respecto. ¿Sí? Dios muchas veces, y esto por qué lo traigo a tema, porque muchas veces las personas dicen, claro, a mí hace mucho que el Señor no me dice nada. El Señor ha guardado silencio. Dice en Mateo 15:23, Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué a veces el Señor guarda silencio? ¿Por qué a veces que contesta y contesta rápido y nos damos cuenta que el Señor está atendiendo nuestros llamados muy, muy pronto? Pero hay veces que sentimos que Dios no nos está contestando, ni nos está hablando, ni nos está diciendo nada. Y la Biblia nos habla al respecto de esto. Dice en el profeta Sofonías 3:17, dice, Yahvé está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, ahí nos dice que Dios calla por amor. Calla por amor. Dios también hace silencios para buscar en nosotros, para provocar en nosotros una mayor búsqueda de su presencia. Es que si yo no digo nada, o sea, vaya, si me mantengo en silencio, entonces nosotros nos volcamos buscando al Señor y participamos entonces ya de un diálogo. Dios entonces muchas veces guarda silencio para provocar en nosotros que busquemos de su presencia. Es decir, lo primero es que Él va a muchas veces a callar y a dejarnos que nosotros seamos los que hablemos. Por otro lado, también va a buscar que nosotros lo busquemos, ¿no? Hay otros silencios en donde Dios guarda silencio porque está probando nuestros corazones y los está templando. Otras veces Dios calla para hacer crecer nuestra fe en Él, para que dejemos de estar viendo lo que pasa en el mundo y nos enfoquemos solamente en recibir a nuestro Señor, en tener nuestra fe bien cimentada y que a pesar de los vientos que soplen, no nos vamos a mover ni un centímetro, nada nos vamos a mover. Y esta parte a veces se nos hace muy difícil de entender, que Dios calle para hacer crecer nuestra fe, pero es que la única manera en que nosotros hemos decidido buscarlo. Ok. Por otro lado, pues nos dice también la palabra del Señor en Mateo 15:23-26, dice, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, se están refiriendo a la mujer cananea. Respondió él, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Respondió el Señor Jesús, diciendo,
no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué vemos aquí? Pues primero vemos que esta pobre mujer se enfrenta a todo, a la oposición de los discípulos, a el que Jesús menciona su comisión específica, ¿no? Dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. O sea, ya me quedé fuera. Pero el Señor prueba su determinación. Y ella, ¿qué hace? No se queda callada. No se da por vencida. Aquí, ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos por cualquier cosa? ¿Tú te imaginas que tú alzaras la voz y le dijeras, Señor, te lo encontraras, estuvieras ahí con enfrente del Señor y le dijeras, Señor, mi esposo se fue de casa, mi esposa se fue de casa, dice que ya no me quiere? Yo estoy clamando, Señor, por un milagro para nuestra vida. Por favor, Señor. Y vemos que se me fue la idea, perdón por estar leyendo acá, pero bueno, imagínate que tú le dijeras esto y que el Señor te respondiera. Lo siento, o sea, pues perdóname, pero pues yo no fui enviado a salvar el matrimonio de los ecuatorianos, o yo no fui enviado a salvar el matrimonio de los colombianos, o de los de Monterrey, o de los de Guadalajara, ¿no? ¿Te imaginas a Dios diciendo esto? ¿No? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tú te imaginas si el Señor te dijera, no, pues es que yo no fui enviado? O sea, No, claro, pues el Dios mismo me habló, el Señor mismo me habló, ya, ¿cómo que quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Pero esta mujer enfrentó la oposición de los discípulos, la comisión específica de Jesús, quien dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero la prueba de su determinación ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice Jesús. Imagínate esos obstáculos. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Bueno, aquí que el pueblo de Israel fue probado en el desierto, ¿no? David también lo fue, Abraham fue probado camino a Moriah, cuando le pidieron que entregara a su hijo. Una mujer sirofenicia fue probada también cuando, pues, en su fe estaba siendo probada y salió victoriosa. Esto quiere decir que en las pruebas es la fe en Dios lo que nos sostiene y lo que nos anima. Permítanme. Si a ti te hubiera dicho el Señor, es que no soy enviado a las ovejas perdidas de esta casa. Pero en el siguiente verso, en el 21, nos dice que el Señor fue a la tierra de Tiro y de Sidón, ciudades de Fenicia, tierra que no era de Israel, y allí Él nos da una profunda lección para todos los que a veces creemos o nos damos por vencidos y no abrimos la posibilidad de una manera diferente. Este suceso entonces, hermanos, nos recuerda que también a nosotros, cuando alguien cree en el Señor Jesús y persevera,
pues vas a ver que lo sobrenatural va a vencer. Vas a ver la poderosa mano del Señor a tu favor. Dios es fiel y nada lo va a detener. Y aquí tenemos esta mujer. Perseveró, luchó, no se dejó impresionar ni por el mismo Señor. Pues sí, tú me dirás esto, pero yo vengo por mi milagro. Yo vengo por mi milagro. La mujer clamó, dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En Mateo 15:22. Aquí podemos destacar que la palabra dice clamaba. Es decir, que este clamor significa gritar, dar voces, algo que surge desde las entrañas. Esta mamá de familia estaba sobrecogida por lo que le estaba pasando a su hija. Y el que le dijo, maestro, mi hija es atormentada por un demonio. Era Sirofenicia esta mujer. Pero nos damos cuenta que tenía un cierto conocimiento espiritual. Y esto nos recuerda que quiero recordarles que esta palabra, que esta lucha, perdón, no es una lucha solo por mi matrimonio, es una lucha también por mis hijos. Y aquí vemos el poder que hay en la oración de una madre, ¿no? Tenemos que darnos cuenta del valor que tiene la oración de los padres por los hijos. Entonces, esta mujer clamó al Señor, se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Y se dobló, se humilló ante el Señor para que le hiciera el favor de salvar a su hija. A través de la fe, hermanos, Dios obra. Y obra de una manera extraordinaria. Es el punto que nos decidamos creer. Cuando nosotros perseveramos, le estamos gritando al Señor nuestro profundo deseo de victoria. Dice en Mateo 15:27, y ella dijo a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es decir, su fe en grande. Su fe en grande. Nuestro buen Dios, hermanos, nos fortalece y nos ayuda. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Es muy importante que nosotros utilicemos todos los recursos que Dios nos da para poder perseverar, para poder llegar a la meta. No es el punto llegar a la meta por llegar. ¿Cómo? Porque muchos pudieron haberse saltado todo y haber tratado de llegar a la meta de otras maneras. No es el hecho. El hecho es que tenemos que entender que esta fe
de esta mujer es un ejemplo enorme de cómo tenemos nosotros que tener esa fe bien puesta. Aunque el mundo se oponga, aunque todo parezca lo contrario, aunque de verdad como esta mujer, el mismo Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo hacerlo? Si solo he venido por los hijos de Israel. Pero ella perseveró y le insistió al Señor, no se conformó. A veces nosotros nos conformamos terriblemente, perdemos el tiempo en tonterías y nos conformamos con el no aparente que Dios nos da. Y dejamos de insistir e insistir e insistir en lo que realmente estamos queriendo, anhelando en nuestro corazón. Esta mujer mostró perseverancia, acciones, expresiones, insistencia, y consiguió lo que estaba buscando. El Señor Jesús fue glorificado en este hecho y esta hazaña es conocida en todos lados. La madre recibió su milagro y su hija fue libre del espíritu que la atormentaba. Así es que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Tenemos que decidirnos a creer. No importa lo que esté pasando y cómo esté pasando, nosotros tenemos que decidirnos a creer. Como esta mujer, que se pudo haber tan solo conformado con el mismo no del Señor. Yo recuerdo el caso de mi hermana Sofi Galindo, que lo he contado muchas veces. El sacerdote le dijo, no te vas a restaurar. El sacerdote. Y ella dijo, a mí Dios me ha dicho otra cosa. Y yo creo en la palabra de Dios. Y me sumo. Me sumo a saber y a entender que no importa la adversidad ni el tamaño del problema. Lo que importa es el tamaño de mi fe. No importa el tamaño de tu problema, esa es la verdad. No importa que tú puedas decir que está tremendo. ¿Sabes qué, Gloria? Podrá decir, su caso está tremendo. Katy podrá decir, mi caso está tremendo. Katy Mendoza, mi caso está tremendo, sí. Te aseguro que si cada uno cuenta su experiencia, el suyo es el peor. Sin embargo, el Señor te dice, confía, créeme. Voy a sanarte. Voy a liberarte. Y aunque yo solo haya venido por los hijos de Israel, me alcanza perfectamente para ti. Eso dice el Señor hoy. Me alcanza y me sobra para restaurar todos los matrimonios de este ministerio. Eso, siempre dándole gloria y el poder a nuestro Señor Jesús. Si mi poder y mi transformación no vienen tomados de la mano del Señor, son transformaciones vacías. Hoy tienes la oportunidad de decirle al Señor, no más dudas, no más dudas, creo y confío en ti y ahí me voy a quedar. Creo y confío en el poder del Señor y ahí me voy a quedar. Creo y sé que el Señor tiene una promesa para mí, para mi familia, y ahí me voy a quedar. Sé profundamente, con todo mi corazón, que no sé cómo, no sé cuándo,
pero sé que el Señor lo va a hacer. Amén, amén y amén. Pues vámonos a descansar, hermanos, hermanas. Vámonos a vivir la palabra, a creer, a confiar, a entregarle a nuestro Señor, a nuestros esposos y a nuestras esposas. Si nosotros lo seguimos cargando, no va a pasar nada tampoco. Viviendo y nutriéndonos de las cosas buenas que el Señor nos da, de las oportunidades que nos deja de ver, y que Dios de verdad me los bendiga a todos. Mil gracias, Facebook, por abrir las puertas de sus hogares. No se olviden, por favor, de orar por nosotros, por la familia. Por supuesto, pues contamos también con el favor de su ofrenda. Mil gracias, de verdad. Me despido de mis hermanos de Facebook. Que Dios los guarde y los bendiga. Adiós. Y también me despido de mis queridos hermanos de YouTube. Gracias, hermanitos. Fue un placer estar con ustedes. Fuerza, ministerio. Que Dios los guarde y los bendiga. Amén.